Buenas tardes, soy la profesora Joana Arambillete y en este módulo aprenderemos el manejo en depósitos. Primeramente, quisiera que me conozcan, soy licenciada en Relaciones Internacionales, tengo un máster en Gestión Pública y un doctorado en Administración y Gestión de Recursos Públicos y Privados. Asimismo, también me he capacitado en logística, comercio internacional, planes de negocios para microemprendedores y, aparte de realizar docencia universitaria, también me desempeño como asesora y consultora empresarial. El día de hoy aprenderemos esta mágica aventura de los depósitos. Desde mi perspectiva, uno de los temas más apasionantes de la logística. ¿Cómo se da el manejo de las mercancías en los depósitos? Primeramente, arrancamos con lo que es la logística dentro de la empresa. Actualmente, todo lo que es logística ha sufrido una evolución inconmensurable a lo largo del tiempo, es decir, se ha actualizado de sobremanera. Y esa logística ha evolucionado desde lo que sería netamente los depósitos hasta lo que serían los medios de transporte que también utilizamos para llevar adelante esa logística. La evolución de todo lo que tenga que ver con los depósitos, así como también con los medios de transporte, nos obliga a ser parte constante de capacitaciones que nos ayuden y nos orienten a encontrar las mejores herramientas, las herramientas más actualizadas para que nuestra empresa se diferencie de todo lo que se encuentra dentro del mercado. Entonces, básicamente, al hablar de logística, hablamos también de la distribución física internacional, que es la que me determina a mí cómo una mercancía llega, desde un origen hasta un destino. Es decir, todo o toda esa travesía que hace una mercancía, desde ser básicamente una materia prima hasta producirse o convertirse en un producto final, siguiendo por todo su almacenamiento en depósito hasta llegar a nuestras manos, ¿sí? Hablamos exclusivamente también de que esa distribución física internacional se subdivide y se estructura dependiendo del tipo de carga que estamos manejando y de las características en sí. Hay determinadas mercancías que son materias primas y otras que básicamente son productos finales. Entonces, obviamente, su cadena logística va a ser diferente, pero debemos conocerla en su totalidad. Se trata entonces la logística de una técnica empleada originariamente por los ejércitos y que consistía en el traslado, en el transporte y en el abastecimiento, pero de las tropas que básicamente estaban orientadas a todo lo que tenga que ver con la cuestión militar. De hecho, que el origen en sí de la logística tiene, como bien dice, el material, todo lo que tenga, valga la redundancia, tiene su origen, la logística, en todo lo que tenga que ver con la cuestión militar y de infraestructura y de logística, valga la redundancia, o de que todo eso que necesitaban para la guerra llegue en tiempo y forma hasta los lugares específicos donde, por ejemplo, se iban a desarrollar las batallas. Entonces, básicamente cuando eso va evolucionando y llegamos ya a un contexto de paz, trasladamos ese término específicamente a todo lo que tenga que ver con la cuestión económica y empresarial y visualizamos la logística básicamente como una rama súper dinámica que engloba el traslado y el transporte y la utilización sobre todo de técnicas y también obviamente de disciplinas que nos agilicen los procesos y que puedan mejorarnos los resultados de cómo básicamente llegamos hasta nuestro cliente o consumidor final. Entonces podemos definir la logística como la planificación, organización y sobre todo el control de todas las actividades, tanto de transporte como de almacenamiento que facilitan el movimiento de los materiales y productos desde un origen, como les venía diciendo, hasta el consumo de los mismos o hasta el destino final, ¿sí? Con el fin básico y primordial de satisfacer la demanda a un menor costo. Siempre hablamos que de un origen a un destino enviamos materiales y recibimos un flujo de información. ¿Qué quiere decir? Desde el destino hasta el origen se proyecta o fluye un flujo de información, ¿sí? Asimismo, también un flujo de control obedeciendo siempre a satisfacer
en la mayor medida posible a mi cliente o consumidor. Por lo tanto, entonces, es básicamente la logística, es el recorrido que realiza un producto, ¿sí? Y comienza desde el centro de producción y desde allí se transporta por diferentes medios de transporte a otros centros, en muchos de los casos intermedios, donde primeramente se los almacena por un tiempo específico. Obviamente eso va a depender del tipo de carga. Cuando hablamos quizás de mercancías refrigeradas, desde luego, quizás el tiempo específico de almacenamiento es mucho menor que otras mercancías que quizás no tengan esa naturaleza o esas características, ¿sí? Y posterior a ello, ya se suministra hasta el punto de venta final, donde obviamente ya el producto es vendido y llega hasta el consumidor final. Aquí tenemos o observamos básicamente todo lo que es la logística y, como les decía, acarrea desde lo que respecta a la materia prima en sí que llega a nosotros, todo el proceso productivo, luego el transporte de esa materia prima a la parte productiva y luego el transporte hasta los almacenes y el transporte para llegar hasta el consumidor final. Entonces, básicamente este es el flujo de materiales dentro de una red logística. Y también tenemos que tener en cuenta que desde este consumidor hacia nosotros como empresa, ¿sí? O como parte de esa cadena logística, nos llega un flujo de información. Eso es muy importante que consideremos y sobre todo tengamos en cuenta a la hora de definir y estructurar correctamente nuestra distribución física. El flujo de materiales se podría presentar entonces de la forma que les acabo de mostrar en la figura anterior, en la que podemos observar que la logística depende de una serie de actividades, entre las que podríamos diferenciar en la primera fase la dirección de los materiales, en la que incluye obviamente todo lo que es la preparación de esa materia prima y el transporte de esa materia prima hasta mi centro de producción o hasta la empresa en la cual esa materia prima se va a convertir en un producto final. Y la segunda fase se denomina distribución de comercialización, que ya se inicia con el producto terminado que sale de la fábrica, ¿sí? Y llega hasta quién, hasta el consumidor final o hasta nosotros en la mayor parte de los casos, ¿sí? Recordemos un punto importante, los consumidores pueden ser particulares, como es el caso nuestro, como también pueden ser empresas, por lo cual yo les decía que en determinadas ocasiones las empresas pueden llegar a actuar como un consumidor final y en otra parte del proceso como un productor, ¿sí? O sea, que quiere decir que en algún momento ellos adquieren materia prima y en otro momento nos venden el producto final, ¿sí? Ese es un punto importante a considerar y tener en cuenta. El conjunto de intermediarios y actividades que constituyen lo que se denomina la red logística es también muy importante, por lo cual nosotros debemos conocer y estructurar correctamente nuestra logística y nuestra distribución física, ¿sí? Entonces es muy importante que consideremos y tengamos en cuenta eso. ¿Por qué es importante un correcto manejo de nuestro depósito o una correcta gestión del mismo? Porque básicamente eso nos va a permitir a nosotros como empresa u organización poder proyectar una imagen competente, coordinada, responsable, ¿sí? A ese cliente o consumidor final a quien dirigimos nuestro producto. Entonces, un almacén que está correctamente gestionado me da un equilibrio de gestión empresarial en general. Pues obviamente va a ser capaz de estabilizar la producción con la demanda, ya que intenta sincronizar las distintas eh, carencias entre la fabricación y la demanda y además supone un suministro permanente a los clientes. ¿Por qué es importante un correcto funcionamiento de ese depósito? Porque allí yo voy a determinar cuánta mercancía salió, cuánta mercancía está ingresando y cuál es mi rotación e inventario dentro del mismo. O sea, me permite a mí también determinar cómo se da el grado de comercialización de la diversidad de productos que pueden llegar a estar almacenados dentro de esos depósitos. Por ejemplo, si para la construcción de un automóvil se requiere un plazo de una semana, mientras que la demanda del mismo es
Obviamente, de forma diaria, semanal y mensual, es necesario entonces lograr un ajuste entre lo que es oferta y lo que es demanda. Producir una determinada cantidad de automóviles que constituya un conjunto de existencias con el fin de ofrecerle a nuestros clientes en un tiempo prudencial el vehículo y que no se vaya a la competencia. Es decir, nosotros debemos previsibilizar la demanda. ¿Qué quiere decir? Que básicamente tenemos que estar atentos a los cambios que se dan en el mercado y a qué está haciendo también nuestra competencia. Siempre es importante que tengamos una reserva específica y que si vamos a lanzar algo al mercado, lo hagamos de forma informada siempre. O sea, tengamos información de qué volumen se va a vender, de en cuánto tiempo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos y prevemos lo que puede llegar a pasar. Como aquí les da el ejemplo específico de los vehículos. Dice que un vehículo por lo general tarda una semana en realizarse y que nosotros demandamos el vehículo de forma diaria, semanal y mensual. Entonces un vehículo tiene que estar sí o sí en el depósito listo como para que un cliente apurado pueda llevar su vehículo hoy, ¿sí? Entonces, un almacén bien gestionado requiere un buen control y gestión de todas las existencias que en él se depositan. Es necesario fijar siempre un volumen máximo y un volumen mínimo de existencias, es decir, lo más que puedo tener y lo mínimo que puedo tener para solventar básicamente la demanda, ¿sí? Es necesario entonces también conocer la cantidad de productos que se debe solicitar y cuándo específicamente se debe solicitar. Es decir, cuánto y cuándo, ¿sí? Cantidad y fecha estimada específica en la que necesito ese producto en mis manos en el depósito. Así como también los costos de realizar el pedido y el abastecimiento con el fin de equilibrarlos y minimizarlos. Por eso es importante que nosotros, dentro de la gestión de nuestros almacenes, podamos determinar la capacidad productiva de nuestra organización, que podamos ya prever y tener básicamente toda esa materia prima en nuestros depósitos, porque eso también disminuye el costo de producción. Es decir, cuando compramos apurados, quizás compremos a 5 o 10 dólares y si compramos en el tiempo justo y con anticipación, podemos comprar a 1 o 2 dólares, ¿sí? Entonces es mucha la diferencia y ese recargo también se ve obviamente reflejado dentro del precio final de nuestras mercancías. Vamos a ver un poquitito las funciones de un almacén. Dentro del almacén, obviamente dependiendo del tipo de producto, dependiendo de la clase también de almacén, nosotros podemos observar diferentes funciones. Primeramente, la recepción de los productos. En cuanto a recepción de productos, abarca el conjunto de tareas que se realizan antes de la llegada de un producto a ese almacén, desde la entrada hasta después de su llegada. ¿Qué quiere decir? Que básicamente la función de recepción de productos es la más importante porque en ella yo determino qué es lo que me está llegando y en qué condiciones me está llegando esa mercancía. ¿Está bien? Es decir, en pocas palabras, yo debo tener un control exhaustivo de cantidad y de calidad en este punto, ¿sí? Entonces, esa es la primera función dentro del almacén. La segunda es el almacenaje y la manutención. Entre las actividades realizadas en el propio almacén podemos distinguir las correspondientes al almacenaje propiamente dicho, es decir, que la mercancía llega y se queda en ese lugar, y a la manutención de esos productos, ¿sí? Vamos a estudiar un poquitito específicamente lo que es almacenaje y lo que es manutención. Cuando nosotros hablamos exclusivamente de almacenaje, es que la mercancía llega a nosotros, ¿sí? Y específicamente nosotros almacenamos de acuerdo a las características en sí de esa mercancía. Y aquí hay un punto específico a considerar y a tener en cuenta, que cuando yo almaceno algo, tengo que tener en cuenta las características de mi depósito y su capacidad de almacenamiento, ¿sí? Y también qué tan importante o qué tan adaptado esté mi depósito al tipo de mercancía que llegue. Por ejemplo, si mi depósito va a recibir mercancías refrigeradas, debe estar acondicionado para recibir esa mercancía refrigerada. Si no lo está, entonces yo quizás tenga que adoptar
una refracción dentro de ese depósito o deba adoptar quizás incluso en muchos de los casos tenga que alquilar otro depósito para poder adaptar las mercancías. Entonces, eso es muy importante en todo lo que tenga que ver con almacenaje, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es almacenaje, yo les comparto abajo del video un material completo de lo que voy a desarrollar aquí, pero es importante que ustedes también puedan visualizar y sobre todo que yo con mi experiencia les pueda transmitir lo que sé aparte de ello. Les quiero comentar que al hablar de almacenaje y manutención, dentro de la guía que les comparto, tienen obviamente a mucho detalle, ¿sí? Y hablamos del almacenaje en particular. Les quiero compartir una parte específica que cuando yo almaceno algo, les voy a compartir también un material de grúas específicas para que también tengan en cuenta y lo puedan usar a lo largo de su trayectoria profesional también. Habla desde lo que es maquinarias y equipos que yo debo adaptar de acuerdo a las necesidades de mi depósito. ¿Qué quiere decir eso? Que quizás en algún momento yo voy a tener que cambiar, por ejemplo, las grúas, los montacargas, ¿sí? Voy a tener que cambiar la estructura general de mi depósito e ir adaptando, ¿sí? Ya actualmente tenemos muchísimos depósitos que están 100% automatizados, ¿sí? La obsolescencia es un punto focal dentro de lo que es el almacenaje, por eso es importante el inventario dentro de dentro de los almacenes y el recurso humano, la capacitación de ese recurso humano, que ese recurso humano tenga las herramientas específicas para el manejo concreto de cada caso, ¿sí? También el costo financiero específico que acarrea, ¿sí? A una empresa, tanto mantener mercancías que quizás ya son obsoletas o mercancías que están a punto de vencer, obviamente recae también dentro de todo lo que es el almacenaje, ¿sí? Y también si hablamos de un depósito exclusivamente ya o totalmente mecanizado, hablamos también de costos informáticos, de sistemas que necesariamente requieren actualización y mejora constante, ¿sí? Y al hablar un poquitito de la manutención, es muy importante recordar y tener en cuenta que yo tengo espacios específicos, como les mencionaba, por tiempos también limitados. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la producción es constante y llegan más mercancías de lo que yo puedo llegar a sacar. Entonces, ¿cómo mantener ese orden? Es una función primordial de los depósitos, ¿sí? Luego tenemos la preparación de los pedidos. En este caso, básicamente sería cómo yo adapto o acondiciono esa carga para que posteriormente salga de mi depósito, ¿sí? Es decir, la unitarización de mi carga a través de pallets, ¿sí? Y esos pallets nuevamente a través de contenedores o de camiones directamente, ¿sí? Dependiendo mucho del tipo de carga que estamos hablando, del cual estamos hablando, dependiendo del depósito, ¿sí? Entonces, una vez preparada una unidad, se acondiciona y se embala adecuadamente para, obviamente, posteriormente pasar a la función de expedición, ¿sí? Que justamente consiste en acondicionar los productos con el fin de que ellos lleguen en un perfecto estado y en condiciones de entrega y transporte pactadas con el cliente. Esto es muy importante siempre dentro de los asesoramientos y de las consultorías. Les digo a las empresas que inviertan en todo lo que tenga que ver con envases, empaques, embalajes, ¿sí? Porque básicamente todo eso hace que nosotros lleguemos correctamente hasta ese cliente final, ¿sí? Cuanto más manipulación yo tenga, necesito embalajes mucho más resistentes, ¿sí? Cuando muchas veces la manipulación es menor, entonces en ocasiones podemos optar por embalajes con menos resistencia, ¿sí? La manipulación es mover de un lugar a otro, subir y bajar, ¿sí? Tipo estiva y desestiva, todo ello nos referimos específicamente, ¿sí? Y la organización y control de las existencias. Esto es muy importante. El número de referencias del almacén, la rotación, el grado de automatización que tenga mi depósito, el grado de informatización que tenga mi depósito, si ya tengo sistemas específicos que me ayuden,
Si aún lo estoy haciendo de forma manual, cómo puedo llegar a implementar tecnologías de información y comunicación dentro de mis depósitos. Eso es sumamente importante, ¿sí? ¿Y cuáles son las principales zonas del almacén? Aquí hay un punto focal y muy importante. Tenemos primeramente lo que es la zona de descarga, ¿sí? Que es donde se realizan todas las tareas de descarga de los vehículos que traen las mercancías procedentes de los proveedores principalmente y las devoluciones que realizan los clientes. ¿Qué quiere decir? En la zona de carga, básicamente me llega la materia prima, ¿sí? Que yo voy a utilizar o me llegan las devoluciones por parte de los clientes finales, ¿sí? Es un punto focal, es una zona primordial, tengo que tener personal capacitado que me pueda ayudar a mí a determinar si las mercancías llegaron en tiempo y forma, si las mercancías llegaron en óptimas condiciones o llegaron con algún desperfecto para que yo pueda también realizar un proceso de evolución en caso de requerir o de ser necesario, ¿sí? Zona de control de entrada, una vez descargada la mercancía, esta se traslada a un recinto donde por lo general se contrasta lo que ha llegado con los documentos correspondientes a lo solicitado. En primer lugar, se realiza todo lo que tenga que ver con el control administrativo, ¿sí? En lo que se comprueba el número de unidades que se ha recibido, si sea, no importa si sean pallets, bultos, cajas, ¿sí? Independiente de la forma en la que venga envasada o embalada esa mercancía, se controla eso, ¿sí? Primero, entonces, hablamos de todo lo cuantitativo de ese control administrativo en cuanto a cantidad, ¿sí? Y luego hablamos de lo cualitativo de las características, ¿sí? Que sería el estado en sí en el que se encuentra la mercancía y el nivel de calidad que tiene, si es recepcionado correctamente, si también tengo que en alguna parte del proceso de almacenamiento cumplir, podríamos decir, con determinadas características de almacenamiento específicas para esa carga, ¿sí? Luego, ya la zona de envasado o reenvasado, encontramos la zona en aquellos almacenes en los que se requiere volver a envasar o repaletizar, ¿sí? Disminuir o subdividir en diferentes pallets, ¿sí? De diferentes tamaños. Por ejemplo, las cargas recibidas por exigencias del sistema de almacenaje o por razones de salubridad o simplemente para etiquetar correctamente ese producto, ¿sí? Luego tenemos la zona de cuarentena y antes de pasar allí hay un punto importante, ¿sí? Serían o estamos estudiando las zonas en sí de un almacén. En muchos casos me dirán, profe, quizás en mi depósito no tengo todas esas zonas. Bueno, ok, quizás por el tipo de carga o las características en sí de la carga que ustedes manejan, no tengan todas las zonas y solamente tengan algunas o realicen dos actividades en una misma zona, por ejemplo, ¿sí? Por ahí si les sirve, sería ideal que puedan también presentar oportunidades de mejoras dentro de sus organizaciones para jugar el papel correctamente y poder mejorar incluso el trabajo de ustedes dentro de los depósitos, ¿sí? Punto focal e importante. Hablamos un poquitito de la zona de cuarentena. Solo algunos almacenes pueden llegar a tener esta zona y en ella se depositan los productos que por obviamente las características especiales que tienen, la normativa exige que pasen por un proceso de análisis previo, ¿sí? Al almacenamiento para conocer si están en buen estado o no, ¿sí? Hasta que no se realicen esas pruebas, el producto no puede tocar o no se puede tocar básicamente o ni tampoco se puede almacenar, ¿sí? Pasa muchísimo en algunos productos específicos de consumo masivo también. Se vio aquí en Paraguay hace unos meses con la miel específica que venía de afuera, con una miel constante, una miel le llamaban la miel del amor supuestamente. Entonces era una miel que contenía ciertas características o contenía ciertas sustancias que en muchos de los casos podría llevar a consecuencias específicas dentro de la salud. Yo justamente asesoraba a una de esas empresas que importaba ese producto y el depósito, o sea, en este caso los depósitos donde estaban almacenados y ese producto en particular entró en una cuarentena en específico. Tuvieron que adaptar, acondicionar y no tocar eso hasta que recibieron, obviamente porque eran los importadores,
oficiales las credenciales de poder seguir vendiendo ese producto. En algunos de los casos, o en ese caso en particular, fue un producto que ingresó de contrabando, ¿sí? Entonces, obviamente, esa empresa lo que hizo fue, o las personas identificaron que definitivamente no eran propiedad de ellos, entonces se comprobó eso y salió de cuarentena el producto y se pudo comercializar como normalmente puede pasar. Pero estas zonas específicas de cuarentena es muy importante, independiente del tipo de productos que sea, que ya se tenga contemplado dentro de mi zona de almacén para que si de por ahí se da alguno de los casos, como el ejemplo que les di, ustedes ya tengan una zona específica donde puedan llegar a almacenar ese producto que está siendo objeto de una cuarentena externa, o sea, por parte de una legislación estatal, ¿sí? Entonces, ese es un punto importante. Nosotros tendemos a que algunas mercancías puedan llegar a ingresar de contrabando o que en muchos de los casos también se realicen falsificaciones internas o externas y que entren también por contrabando. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la autoridad les va a pedir cuarentena en algún momento. Entonces, es importante tener dentro de nuestros almacenes una zona que pueda ser destinada a cuarentena en caso de necesidad, ¿sí? También la zona de almacenamiento, que es el espacio donde se almacenan los productos hasta el momento en el que salen para su expedición. Luego ya tenemos la zona de consolidación, que se reúnen las tareas y productos variados correspondientes a un mismo pedido. En muchos almacenes esta zona no existe, por lo que la tarea se reagrupa de los productos destinados a un mismo cliente. La realiza generalmente la empresa de transporte y ya no lo realiza la empresa en su conjunto. Entonces, por eso les decía que en muchos casos estas zonas están juntas o en algunos casos también corresponde ya a una parte de la terciarización que realiza la empresa, ¿sí? La zona de embalaje para expedición es la zona que se procede a embalar el conjunto de mercancías dispuestas para ser servidas o entregadas a mi cliente final. Y este embalaje puede ser manual o bien también se puede realizar a través de equipos ya automatizados. Hay depósitos específicos que ya están netamente automatizados. Luego tenemos la zona de control de salida que verifica las características de las mercancías y su relación con los pedidos, específicamente con las referencias que se han preparado para servir al cliente y si la cantidad coincide con la solicitada. Por lo general ya tenemos una orden de compra en la cual se estipulan las cantidades, las características y todo lo que tenga que ver exclusivamente con los pedidos que nos llegan de ese cliente y cómo gestionamos de forma correcta. También la zona de espera, que es la zona donde se reservan algunos almacenes para hacer frente a diversos imprevistos, tales como la rapidez, la lentitud en la preparación de mercancías que pueden ocasionar adelantos o retrasos a la hora de cargar dentro de los camiones o dentro de los medios de transporte o el retraso del transportista en el momento de cargar. O sea, es un punto focal e importante y que también tienen que considerar dentro de sus depósitos. Y la zona técnica es la zona destinada a cargar las baterías de los medios internos, los medios de transporte internos, como ser, por ejemplo, los montacargas, y la zona de mantenimiento de las carretillas o transpaletas manuales, ¿sí? También tenemos la zona administrativa, que es el espacio destinado a las oficinas del almacén, donde encontramos básicamente al responsable del almacén, también a los administrativos, eh, también todo lo que tenga que ver con la central específica de recepción y realización de llamadas telefónicas y el espacio que atiende exclusivamente a los transportistas y podrían estar también una zona específica destinada a descanso, dependería mucho básicamente de la estructura en sí del depósito y de la empresa, ¿sí? Y las zonas de servicio estará destinada a cubrir ciertas necesidades del personal que trabaja en el almacén y ya encontramos los vestuarios, aseos, comedor, zonas de descanso, reuniones, etcétera. Por eso les mencionaba que en muchos de los casos algunas de las zonas pueden estar conjuntas, ¿sí? O pueden estar en un mismo lugar. Por ejemplo, las zonas administrativas y de servicios. Y por último, analizaremos los tipos de almacenes que tienen con gran detalle dentro del material que les comparto. Según su función en la red logística, podemos distinguir entre almacenes de consolidación y división de envíos o de ruptura. Según su situación geográfica y la actividad que realizan,
podemos distinguir entre un almacén central, regional y un almacén de tránsito. Aquí hay un punto focal e importante. ¿Por qué hablamos de almacén central, que es donde se deposita toda la carga por lo general, o la central en sí de la empresa, el almacén central, donde sí o sí pasa la carga en algún momento? Los almacenes regionales, dependiendo básicamente del tipo de carga, en muchos de los casos se tienen almacenes regionales para cubrir determinadas zonas, ¿sí? Y también hay almacenes de tránsito que en la mayor parte de los casos se encuentran, por ejemplo, en puertos o en zonas francas, ¿sí? Que serían los almacenes donde la mercancía, por la travesía que tiene que pasar, en algún momento llega a un almacén de tránsito, ¿sí? Y según el tratamiento fiscal que reciben los productos almacenados, podemos distinguir entre los almacenes con productos de régimen fiscal general y productos de régimen especial, ¿sí? Entonces, con esto finalizamos lo que tenga que ver con esta unidad y espero realmente lo puedan aprovechar y sobre todo que lo puedan implementar dentro de sus organizaciones. Es para mí un placer y espero encontrarnos nuevamente muy pronto.